Reciban al nuevo ídolo, La Parka. ¡Qué manera de arrancar con esta Copa Bardal! La edición Triple Manía 33. Y tenemos al primer participante. ¿Y de qué manera es como va a ingresar en este momento nuestro primer participante? Un hombre que ha llegado de nueva cuenta para poner en alto a Lucha Libre AAA y lo hace de una gran manera. Y qué mejor que aparte hacerlo en esta Copa Bardal, que se ha hecho una tradición en nuestro país, que se ha hecho algo que no puede faltar en cada Triple Manía. La Parka con el número 1 de 14 participantes que vamos a tener en ese día en la Copa Bardal. Él está ingresando como número 1 y qué manera de darse a conocer. Y hay que recordar que la eliminación ocurre por conteo de 3, rendición o si lanzas a tu oponente por encima de la cuerda superior. Así que los recursos son varios. Disfruten la entrada de La Parka. La Parka que a lo largo de todo este año precisamente lo hemos visto por lo largo de la República Mexicana, lo vimos justamente aquí en la capital de la República Mexicana, lo hemos visto por Saltillo, lo vimos en Triple Manía Regia, lo hemos visto en Puebla, Querétaro, Cuernavaca y en todos lados, parte de Estados Unidos, y a la gente la vuelve loca. Mi querido Marcelo, se nos enchina la piel cuando vemos a La Parka. Es que definitivamente hay demasiados símbolos de la lucha libre que en México son parte de la cultura popular y creo que el personaje de La Parka es uno de los más queridos definitivamente de toda la tierra mexicana. Parte importantísima, tenemos aquí al primer representante y no dejar fuera de este personaje que tanto lo conoce el público de lucha libre AAA. Lo decía bien Roberto Figueroa, lo vimos por primera vez aparecer en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Cuidado Roberto, cuidado Marcelo, no se pongan a bailar. Con ustedes, el águila del Río Bravo, Laredo Kid. Y ahora es el turno del número 2. El campeón crucero de lucha libre AAA está ingresando en este momento. Lo dice bien, el hombre al que nada puede detenerlo. Laredo Kid está entrando como número 2. Y un hombre que hace poco compitió justamente por el campeonato que ostenta ahora. ¿Quién? Sí, nuestro campeón norteamericano de NXT, Ethan Page. Eso fue en Worlds Collide, combate fatal de 4 esquinas. Aquí está, ¡Púyase! ¿Quién será el tercero en ingresar en esta Copa Bardal en Triple Manía 33? ¿Quién va a ser el tercero? Suena la campana. ¡Oye! ¡Ya ¿Qué? llegó la Latino World Order, la LWO! Comenzamos bien. Sube tu bandera si tú eres latino. Joaquín está. Wilde. Joaquín Wilde está llegando. Ahora, es la tercera Triple Manía en la que participa Joaquín Wilde. La tercera, Así claro. Tiene una larga historia. 5 segundos, solamente 4. Triple Manía 33. La Copa Bardal. Así es como arrancamos. 0 segundos. Oye, ¿Qué tenemos? el cuarto participante, pues ya llegó el más polémico. Y la participación de este gladiador debe de ser de esta manera. Abismo Negro. Está ingresando el hombre de los Vipers. ¡Qué superestrella la que va a ingresar en este momento! ¡Oye! ¡El otro integrante de los Vipers! Ay, esto puede complicarse para todos los que no sean Vipers en este momento en ese ring. Mitad humano, mitad toro. Se sube rápidamente. Y inicia la cuenta regresiva para conocer al siguiente, pero los Vipers están controlando. La situación se complica para todos. Mientras más estrellas hayan en el ring, más complicado es para todos. Y está llegando, no es Superman, no es un helicóptero, no es un avión, es una leyenda de lucha libre AAA y fundador de la Real Fuerza Aérea. Grandes sorpresas, Marcelo. El próximo eliminado puede ser Joaquín White. ¡Oh, Iron Star! Ya lo estamos viendo. La Parka está a punto de sacarlo del camino. ¿Quién es el siguiente? ¡Oh! Aquí está mi compadre, integrante de Loco que todo lo ve. El lobo malo de la lucha libre, el último en su especie, lo mejor que ha dado una generación en la isla de Puerto Rico, Mecha Wolf. En lugar de me lo van a explicar bien lo del ojo, que no lo entiendo, para que No hay Latinoamérica momento, entienda. Marcelo. Inexistente casi lo que queda del ojo que todo lo ve. Vamos mal. Es el primer combate. ¡Oye! ¡Es otro integrante de la LWO!
Y esto puede significar algo muy importante para LWO. La máscara con la que llega es de su primer profesor de Simba. Así que hoy rindiéndole tributo es historia de la lucha libre mexicana. Cruz del Toro. Por ahí se echa la Cuna combinación. 2. A lo mejor hasta conoce a la Titi. Ándale. De la famosa canción de Bad Bunny, seguramente. Trata de sacarlo. La cuenta está en... Oh, ¡Oye! ¡Ya llegó el primer representante de la Alpha Academy! Madre, esto es peso pesado y este hombre fue, no lo olviden, Mr. Money in the Bank. Otis está llegando a Triple Manía 33. Todos los favoritos. Ya Cruz del Toro se levanta. 3 segundos para conocer al siguiente participante con 2 eliminados. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y se prende la Triple Manía. Oye, parece que la reacción del público es extraordinaria. ¿Por qué te escapas, Marcelo? ¿Por qué te escondes? José Yo Manuel te me lo dijo dije. ¿Te algo. acuerdas que le preguntamos José que si Manuel me conocía el dijo algo. bautizo? ¡Bautizo, Marcelo! ¿Conoces a la ¡Eso! Pipi? ¿Conoces a la Pipi? Bueno, hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida. Exactamente, la vida es un carnaval. 5 segundos para el siguiente participante. Eliminado Taurus, eliminado Pimpinela. Quieren eliminar a Abismo Negro. Y está la cuenta. ¿Quién es el que te oye? ¡Es el main man de la lucha libre! ¡El hombre de los Hell Brothers! ¡El Alfa y el Omega! ¡El dios de la lucha libre! ¡Es el que ha llegado! ¡El Cibernético! ¡Apocalipsis! ¡Ahora! Ahí están los golpes que le está poniendo a Cruz del Toro, que puede ser el siguiente eliminado. Hacia afuera se va el hombre de la LWO. Trata de detenerse, pero llega el... ¡Oye! ¡Llegó el gigante! ¡El luchador más grande en el universo! Con el número 12, aquí está Microman llegando a esta Copa Verdad. Bueno, está entrando en muy buena posición. Casi estamos a punto de recibir a todos los que participarán en esta contienda. Y si hacen las suyas y se esconden de la forma correcta y hacen las travesuras que sabemos que sabe hacer, a lo mejor nos da una gran sorpresa otra vez. A mí no me gusta ser abogado del diablo, Pero lo así eres. sacó a la Pimpi, ¿eh? O sea, esas alianzas son medio raras. Efímera. ¡Oye! ¡No! ¡Llegó! ¡El gigante! ¡Está de regreso! ¿Aún más? ¡Y está en México! ¿Este no estaba en Japón? ¡Y en Triple ¿En Noah? Manía Así es, 33! Noah. ¡Vamos! Oh. El número 3. ¿Y qué número le tocó para entrar? Más de 7 pies de altura, más de 400 libras, familia. ¿Saben cuánto en centímetros? 220. 20, Gracias. más de 220. Y más de 200 kilogramos aproximadamente. ¿Quién lo va a ¡Guau! sacar? Ayúdalo, Vamos a Marcelo, pensar, vamos a ayúdalo, pensar que se pueden unir Oye, contra él. De hecho, y todos se dieron cuenta. Todos cuidan a Microman en el ring. Porque ahí está Microman que no lo puede creer. Ahora, ¿quién le va a dar la cara de primero? ¿Quién? ¿Quién va a dar la Oye, cara? Microman con trabajo llega al metro de estatura. Yo, si fuera cualquiera de ellos, agarro a Microman y se lo lanzo como jabalina. Pues aquí está Omos y Abismo Negro. Están eliminados de esta lucha. Otis se pone de pie. Nos falta un participante. ¿Quién va a ser el último? ¡La magia del dragón! Y el hombre que viene a defender su posición después de lo sucedido el año pasado en Triple Manía 32.